Vamos falar dunha cuestión que nos presta pola vida en Alderique Radio, que lle que el artista María Rosalén vistió con dengue asturiano na gala de los Grammy, y detrás de lo que lle ese vestido tuvo Constantino Menéndez, que ya lo tenemos al otro lado de la línea telefónica y que ya lo tuvimos aquí en Alderiques. Constantino, ¿qué tal? Muy bones. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿vosotros? Bien, bien, lo que nos presta y eso, que estábamos falando un día de lo que es ese proyecto aquí en Alderiques, la gente lo puede ver en nuestra web, en nuestras redes sociales, de lo que fue ese proyecto de las Alguerinas en Piarnu, pero en este caso, ¿cómo surge esto de vestir con un dengue asturiano a María Rosalén para los Grammy? Pues, bueno, pues surge de una manera un tanto casual hasta cierto punto. Yo, aparte de estar en el proyecto de Les Alguerines, que fue como nos conocimos, ¿no? En la entrevista anterior, tengo una firma de moda que se llama Made by Cos, o un proyecto de moda que se llama Made by Cos, que, bueno, está en inglés, aunque sea de Asturias. Y bueno, digamos que lo más conocido de lo que faigo es la ropa de Rodrigo Cuevas, que es lo que más difusión y da al proyecto. Entonces, a raíz de eso, María Rosalén pues conocióme y conoció mi trabajo y demás. Y bueno, pues pusimos en contacto por otro motivo en concreto. Y surgió la propuesta mía de decir, oye, pues yo tengo un modelo en la cabeza que me apetece hacerlo a alguien para lucirlo en un escenario o en un contexto pues más espectacular, porque llevo un vestido pues siguiendo la mi línea, que lleve mezclar tradición y moda, pero necesitaba verlo en un escenario. Lo que menos me imaginaba yo, vamos, ni por forro, verlo en la alfombra de los Grammy. Claro. Eso ya llegó un poco después, sí. Sí, que aparte eso foi espectacular y foi un vestido muy guapo, pero lo que decías eso, que tienes este proyecto Made by Cos, que bueno, lleves como por lo menos 10 años desarrollando propuestas de moda que son basadas na indumentaria tradicional asturiana, ¿no, Constantino? Sí, así es. Yo, bueno, al empezar a visibilizar lo que hacía en redes sociales principalmente, fue hace unos 10 años, pero ya llevaba bastante tiempo atrás, primero experimentando con la moda. Bueno, yo estoy titulado en corte y confección y demás, y llevo toda la vida cosiendo, y bueno, me especialicé un poco en lo que ya el traje del país. Empecé a hacer trajes de asturiano y de asturiana, y bueno, luego empecé a estudiar historia de la moda y a hacer recorridos históricos de la moda. Bueno, digamos que me gusta la moda antigua, y en especial la indumentaria tradicional. Y tanto me gustaba la indumentaria tradicional que yo, en mi cabeza no cabía el tener que ponerla solo para salir a un escenario, si es de un grupo de baile, o para ponerlo en una fiesta, si es de vestirte de asturiano o de asturiana en las fiestas, ¿no? Entonces yo quería ir un poco más allá. Siempre en mi cabeza nunca entró el usar el traje solo para eso. Entonces empecé a mezclar cortes tradicionales con moda más actual, y así fue surgiendo un poco la línea que yo defiendo, o lo que más caracteriza al mi proyecto, que es eso, moda que puedes poner hoy, pero que tiene tintes del ayer, como el caso del vestido que hice para Rosalén. Claro, porque aparte